El mensaje se llama Somos los atalayas espirituales. Empecemos viendo la ilustración acerca de las suricatas. Las suricatas son un mamífero pequeño de aproximadamente 25 a 30 centímetros que viven en los desiertos de África. Estos animalitos viven en manadas y uno de ellos tiene una función muy particular, y es que mientras un grupito está buscando la comida, dos de ellos se hacen en lugares altos para poder visualizar bien el panorama, con el objetivo de que si ven a un depredador que se viene acercando hacia ellos, ellos al ver el peligro que se avecina hacen un sonido característico, donde todos sus integrantes de los suricatas, al escucharlo, de una vez toman acciones para buscar un refugio y evitar así que el depredador los case. Todos están haciendo sus labores, pero cuando la suricata de arriba, a quien se le denomina centinela o atalaya, da el sonido característico de que el peligro se acerca, todos salen a correr para buscar un refugio y que el cazador no les haga daño. Ahora, mirando sobre qué significa la palabra atalaya, significa lo siguiente. Atalaya es un guardia que se coloca sobre una parte alta para estar atento a cualquier aparición de peligro contra su ciudad. Él tenía la responsabilidad de tocar la trompeta y anunciar el peligro al pueblo. Ahora, el mensaje se basa en Ezequiel capítulo 33, versículo 1 a 9. En la Biblia Reina Valera 1960, en esta versión inicia desde el versículo 1 diciendo: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando yo trajere espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ahora, en cuanto a atalaya, en la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 17, se llega a pronunciar de una atalaya. Dice: Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía, y dijo: Veo una tropa. Y Joram dijo: Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? En este versículo se menciona el atalaya y que estaba en una torre, en un lugar alto para poder divisar qué es lo que se avecinaba hacia la ciudad o hacia el pueblo. Viendo entonces estos versículos, podemos irlos desglosando poco a poco. Veamos cuál era la responsabilidad que tenía el atalaya. La responsabilidad que el atalaya tenía era de anunciar el peligro. Esto se encuentra en el versículo 3 y 5. Dice: Y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. El deber que tenía que cumplir el atalaya era anunciar que algo se avecinaba, y cuando era un peligro inmenso tenía que hacer tocar trompeta, un sonido fuerte y característico que todos en la ciudad pudieran reconocerlo. Este es el sonido que anuncia que el peligro viene. Ya la decisión la tomaban quienes oían la trompeta, si se apercibían o no se apercibían. Ahora,
Tomémoslo para nosotros. En algún momento se nos llegó a avisar sobre un peligro. Cuando eso pasó, ¿cuál fue nuestra reacción? ¿Hicimos caso o no hicimos caso? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Si obedecimos ante este aviso de peligro, ¿nos fue bien? ¿Y si no obedecimos, nos fue mal? ¿Cómo nos fue? Recordamos esas advertencias que nos decía nuestra persona que estaba encargada de nosotros, que llegaba a anunciarnos: si sigue haciendo eso, le va a pasar algo malo. Y de repente pasaba esa consecuencia. Para quienes tenemos madre, cuando nuestra madre nos decía: si se sigue quedando ahí, si no se baja de ahí, se va a caer, y preciso nos caíamos. Algo así es entonces. Veamos lo siguiente. ¿Qué pasaba cuando el atalaya no anunciaba que venía el peligro? El versículo 6 dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, desde que este que fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Ahora, cuando el atalaya no cumple con su deber de anunciar el peligro que se avecina, él debe de responder por el mal que ha llegado a pasar. Tomémoslo nuevamente para nosotros. ¿Alguna vez a alguien le llegó a pasar algo malo porque nosotros no le avisamos que había un peligro? ¿Y cómo se sintió en ese caso cuando vimos que esa persona sufrió la consecuencia porque no le avisamos que había un peligro? ¿O a nosotros nos llegó a pasar algo malo porque no nos avisaron sobre un peligro? Y cuando nos pasó eso malo y no nos avisaron, ¿cómo nos sentimos? Continuemos viendo. Ahora Dios nos ha puesto como atalayas a nosotros. Dice el versículo 7 al 9. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por causa de su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, ya estando puestos como atalayas espirituales, qué sucede cuando no anunciamos la palabra de Dios? Repitámoslo, el versículo 7 y 8. Dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Ahora, cuando nosotros no cumplimos con nuestro deber, tenemos parte de la responsabilidad por el mal que le haya pasado a la otra persona, cuando nosotros supimos que venía un peligro hacia aquella persona. Apliquémoslo ahora a nosotros como cristianos y como creyentes. Nosotros tenemos el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Alguna vez nos hemos llegado a negar de anunciarle a alguien lo que el Señor Jesucristo hizo por aquella persona para salvarla? Es decir, ¿alguna vez nos hemos llegado a negar a anunciar el Evangelio a aquella persona? Hechos capítulo 20, versículo 25 y 27 se registran estas palabras que pronunció Pablo, y dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo tenía conocimiento del consejo de Dios y él anunció el Evangelio. Y él dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque él lo anunció. Y nosotros como atalayas espirituales, que tenemos conocimiento del Señor Jesucristo y que sabemos que hay un peligro inminente en el mundo, ¿qué pasa cuando nosotros sí anunciamos la palabra de Dios? El versículo 9 de Ezequiel 33 dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Cuando nosotros cumplimos con nuestro deber de anunciar el Evangelio,
Hacemos bien, pues el oyente va a escuchar esta buena noticia, que hay salvación para su alma de aquel peligro que se avecina al mundo. Pero si el oyente decide no apercibirse de lo que acabó de escuchar, tranquilos, el oyente ya tomó su decisión de qué hacer con la noticia que se le dijo. Ahora tomemos una aplicación para nosotros. ¿Cierto que se siente bien cuando nosotros cumplimos con algún deber? Cuando nosotros anunciemos el Evangelio, no nos decepcionemos de nosotros mismos cuando veamos que no quieren obedecer al anuncio de Dios. Nosotros ya cumplimos con el trabajo de anunciar el Evangelio. La decisión la toman ellos. Y sobre esto recopilo algunas palabras del predicador Paul Washer que dice: Dios se encarga de salvar al mundo. Yo me debo encargar de obedecer a Dios. Dios no me necesita, pero Él desea que yo le sea obediente. Y cuando yo muera, el reino de Dios sigue avanzando. Ahora, nosotros recordemos, somos estos atalayas espirituales porque sabemos los peligros espirituales que hay en el mundo. Tenemos conocimiento del Señor Jesucristo en nosotros los cristianos, quienes hemos creído y aceptado en Él, y tenemos también la responsabilidad de anunciar el Evangelio para que Dios sea también obrando en la vida de ellos, así como obra en la de nosotros, como el buen alfarero que es. Antes de irme, voy a leer otros versículos como conclusión y cierre. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Proverbios 24, versículo 11 al 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Por tanto, id, dice Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Carácter, esperanza, y esta esperanza no nos define.